Buenos días, profesora. Nosotros somos el grupo de podcast y hoy venimos a hablar sobre Saramago y su libro Ensayo sobre la ceguera. Yo soy Renato Calderón. Yo soy Simoneros. Yo Benjamín Aravena. Y yo, Diego Torres. Y este es el grupo de nuestro podcast. Partiré hablando yo, Renato Calderón, sobre el libro que se centra bastante en desempeñarnos al ser humano, así decirlo, como para reflexionar sobre los límites en los que reaccionaríamos en estas situaciones extremas, ya que el libro se centra bastante en un mismo entorno, ya que es donde transcurre en esta especie de cuarentena, o más que cuarentena, en este encierro donde cada uno de estos ciegos que tienen esta rara enfermedad tendrán que ir por su cuenta, o mejor dicho, valerse por sí mismos en este encierro en el manicomio, eh, donde todo el mundo como que empezará a perder esa cordura y ese desinterés por los demás que están en encierro. Y anteriormente el gobierno comenzó como a tomar unas pequeñas medidas, que fue encerrarlo a cada uno que haya tenido contacto con esas personas en ese manicomio. Ese fue como el pequeño aporte que dio el gobierno. Pero después el gobierno como que tomó un desinterés y los dejó tirados. Y así como que se empezó a formar un grupo de ciegos que tomaron el poder y el monopolio de la comida. Entonces eran malos. Y repartiendo la comida como ellos querían. Y así, y todo eso surgió con ese abandono del gobierno. En un pequeño mundo de ese cómic. Sí, y junto como con la última palabra que ocupaste, como abandono, igual en esta cuarentena igual ha habido como harto abandono del gobierno. Bueno, el gobierno igual ha estado ausente de eso cualquier rato, ya que solamente se dedica como a administrar lo que está ocurriendo nomás, pues, y no propone medidas decentes, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué tomé lo de abandono? Porque igual como que lo del abandono viene acompañado como de hartos sentimientos, pues no solo como de abandono. Y en el libro es igual, se refleja súper brígido, y siento que como la como las emociones de las personas, tanto en la cuarentena como en el libro, se ve súper reflejado en lo que pasó con en el ciego, el ladrón, que el que le robó el auto al primer ciego, de que hizo el medio sacrificio, por así llamarlo, como para tratar de que lo ayudaran, y que cuando iba así hizo mil como trucos como para avanzar más rápido, que si arrastrar la pierna, etcétera, etcétera. O, y que después, que cuando iba llegando como que se sentía una nueva persona, pues como que en volada, si hubiera sido mejor, no estaría metido en eso, y cosas así, po. Y que todo este esfuerzo, así, todo el dolor, todo lo que fue arrebatado así de una, por un balazo. Bueno, en realidad varios. ¿Y por qué digo que es como la personalidad, como la gente en el libro, y como también la gente en la cuarentena? Porque en el libro, al principio, todos se peleaban con todos le echaban la culpa a todos, em, exceptuando como algunas pequeñeces, como el niño quizás, pero en el libro todos se peleaban con todos, como que no No hay había, unidad. cuando recién se empezó, sí, como cuando recién se empezó a repartir las comidas, nadie, o sea, solamente algunos pocos nomás como eran honestos, pues, y habían unos que se turnaban dos veces o trataron de hacerlo,
Y eso lo relata la esposa del médico, pues que era la única que veía. Y entonces, como de ser malo, como ya tratar de tener un orden, después de que llegaron como toda esta tropanada de gente así, como tener un orden y que todo se fuera a la vez después de tener un pseudo orden. Es Como... complicado porque se ve el tema de que uno está como acostumbrado a ver sobre los demás. Tenés que asegurarte porque si no te aseguráis, no podéis prevalecer, por así decirlo. Pues entonces, por decirlo así, primó un sentimiento de egoísmo entre las personas dentro del manicomio en total, en general. Perdón. Sí, pues, pero por eso mismo estoy haciendo como esta analogía con el ladrón, con el ciego ladrón, porque el loco era terrible malo, pues le robó un ciego, le robó un auto a un ciego. Y después se va arrepintiendo y como que se va enderezando y la posibilidad de que le curaran la pierna y que lo mandaran de vuelta al manicomio y tratar de ser como una mejor persona. De hecho, cuando va caminando como que su conciencia le discute, o sea, caminando, cojeando, arrastrándose, la conciencia como que le discute y como que se divide en dos el ciego. Pero ¿por qué lo comparo tanto como con las personas en realidad en el libro y de la realidad? Porque igual en el contexto actual la gente como que le da lo mismo, pues no era solidaria con los demás, decía, ya total, Sí, va a pasar rápido, no va a pasar nada. ¿Se acuerdan de cuando todos en los supermercados se amontonaban para cada uno comprar y llevarse todas las cosas para uno mismo? Por ejemplo, los confores, los lisoform, los alcoholes, cuestiones así. Sí, pues, sí, fueron como... hartas las imágenes de gente que llevaba carritos llenos y más encima, aparte de poco solidarios, mentirosos, pues, porque decían no, que eran de fin de mes y todo eso. Y como que y todo como eso, lo entonces que dije como anteriormente, que, pues se forma ese desinterés. Claro, mirando todo del lado de uno. Sí, pues, pero como eso, pues, y como que después se va desarrollando, puta la weá, perdona, no puedo seguir, espera, que me concentré. Sí, pues eso mismo, pues se vio caleta a la gente de que llegó y compró así hartos carritos, con la excusa de que era como para fin de mes o que no habían comprado en todo el mes, y que era para lo largo de todo el mes, pues. Y aparte mentirosos, pues, pero dentro de todo igual entendible, pues. Y el narrador también en varios puntos se ponía, por ejemplo, cuando hablaba como desde la perspectiva del médico, también hablaba de hasta cierto punto entendible como el por qué hacer todo esto, pues como decía la Aravena en delante, como de ver el bien de uno, que igual se ve reflejado bastante en el libro, y que después con el paso del tiempo como que la gente se va mandando más cagazos, como que sale de la cuarentena cuando sale sin permiso, va a ver familiares, viaja, se junta con esta gente, y lo que le pasó lo que le pasó al ciego, pues que cuando iban a buscar el baño, cuando estaban trabajando todo en común, como que toca a esta otra loca, pues como a la de los lentes oscuros. Ya, pero es que igual tenéis que tener en cuenta de que el loco no sabía de que se le pegaba a todo el mundo la ceguera. Eso es inconsciente. La diferencia de acá es de que todos sabemos cómo funciona el virus. No, sí, pero por eso es lo que yo te estoy diciendo, pues que después cuando van caminando todos juntos para ir al baño, cuando fueron los primeros en llegar, este loco como que le tocó los senos al ciego, este ladrón, le tocó los ciegos, o sea, los senos a esta loca, y como que se aprovechó, y como que súper inconsciente porque estaban trabajando todos juntos, pues lo mismo que la gente, que están trabajando todos juntos y la gente no respetaba, etcétera. Y como y después siguiendo como la analogía, que la gente va cambiando cuando ve que llegó este tropezón de gente para
para el manicomio, Sí, al po. mismo tiempo como el ciego ve que como el ciego ve que su pierna va empeorando y como la gente ve que la cosa va cambiando, pues como que La cosa Le va tomaron más le- peso. le empezamos a dar más Sí, po. peso a la cosa. Como por ejemplo ahora de que estamos ¿Cómo en está? el peor momento de la pandemia. Y la gente igual le da igual. Porque por ejemplo yo tengo que salir a ver a mi abuela y todavía veo un montón de gente saliendo a comprar, amontonándose en la feria, saliendo porque sí, paseando con los niños, cuestiones así. sí, pues, pero por eso mismo, pues, cuando la gente no salía, cuando recién se declaró la primera cuarentena, que vio que en verdad no era tan al aire como lo que decían, Ujú. y el ciego cuando ve que su pierna se empeora, etcétera, etcétera, y la gente del manicomio, pues cuando ve que llegó toda esta cantidad de gente enorme allí, y tratan de poner un orden, tratan como de hacerlo bien y se esfuerzan, los empleados públicos trabajando como locos, em, la gente como perdiendo sus trabajos, y, Y al final no resulta y nada que de porque la pronto, gente después de todo ese esfuerzo, al mismo tiempo que todo el esfuerzo que hizo el ciego, se ve así acribillado de la nada, como todo un esfuerzo inútil, como lo que hizo el ciego, que se hizo la esperanza de que a lo mejor iba a ir para bien, tiraron las vacaciones ya, Ujú. la gente salía con más seguridad. Y el ciego también, por lo mismo, ya está como rectificado entre comillas, o sea, por lo menos su conciencia se trataba de rectificar y, y se ve como arrebatado todo de una por un balazo, pues, y en este caso en la gente se ve arrebatado todo de una por estos ciegos como grupo malo de ciegos que nombró el Renato en la introducción Ujú. y ahora como en el alza de contagio, en la pérdida de conciencia de la gente, como todo eso se ve reflejado y fue como una de las partes en la más maldad de la actuales. gente, po. Y como que el libro te habla de que O la sea, gente no es sé mala si por tanto la maldad, naturaleza. Ujú. sí, pero no sé si tanto la maldad porque, como te decía, igual hasta cierto punto es entendible porque yo no creo que nadie Ya, haya pero es salido como que, disfrazado de hacer daño. pero que O por ejemplo ¿cómo el le robáis el ciego, auto a un ciego? igual, Igual, sí, pues. sí, vos, Como que pero hasta cierto haciendo la punto analogía, igual como tampoco hay que que ir le a... da un poco un karma, porque si le robáis el auto no es lo mismo como ayudarlo. Como que no se nivelan tanto las balanzas según mi punto de vista. Ya, pero igual todo lo que he hablado no tiene nada que ver con eso, pues sí es como hacer una Sí, 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 analogía sí. de lo que pasó Sí, ahora cacho, pero estoy con lo ahondando del como en otro ciego. tema. Ya sí, y por eso, pues como haciendo ya, finalizando mi analogía, como que eso fue como una de las partes que más me marcó del libro, porque como que a pesar de todo lo malo que hizo el loco, como que no festejé su muerte. Como en otros libros que a lo mejor el antagonista o personajes que son muy irritables, a lo Es mejor uno celebra que que, le pasen cosas es malas, que lográis pero por empatizar ejemplo con él, po. después de tal estado lamentable que estaba el ladrón, como que hasta cierto punto igual le agarré Cariño. empatía, no sé si cariño, pero empatía, Sí, sí, de que como, podí decir ya si no es tanto, no es tanto lo que hizo. o sea, Tiene no tanto razones, por yo eso, creo. sino O como sea, no es que tenga razones, sino de que a pesar de todo lo malo que hizo, de que después se sentí vio, que no merecí tanto, de que no merecía tanto dolor porque lográis empatizar con él y veis como todo su camino hacia su reivindicación, pero al final termina muriendo, po. sí, pues, Después de... va por ahí mismo, pues como el tema a pesar de todo lo malo que hizo, a pesar de todo lo malo que hicimos las personas por quizá inconsciencia, Tampoco era tan mala no sé si persona. aplicar, lo mismo al ciego, lo de la inconsciencia, etcétera, etcétera, pero a pesar de haber salido quizás algunos, como no haberle tomado importancia al problema y lo que el ciego, el daño que hizo, y, y a pesar de todo eso, como querer ver a esta persona como bien, porque él mismo decía que le da lo mismo como que si le sonaban las piernas y después lo mandaban de vuelta. Igual se podría dar a entrever si llegaba, no sé, a que lo llevaran al hospital, a que si de verdad cambiaba, pero igual te llega a hacer empatizar, pues sobre todo como lo fuerte que fue ver ese relato tan
personalizado del en el texto, como en relación a esta persona, sobre su dolor, de que en un momento dado incluso ya llegó a dejar de sentir la pierna, como que era un bulto más, nomás su pierna, y súper brígido, como que esa fue como la parte que más me marcó, y como que por su relación con la realidad, etcétera, etcétera. Ahí como dando la pauta para que otro quiera tocarlo, o como dar su opinión al respecto, como qué parte más le marcó del libro y su relación con la realidad actual. A mí me acomodo, pero respecto a cómo empezaste el tema, sino que más bien por el tema del abandono por parte del gobierno, porque igual siento que fue como una de las causas principales por las que la situación se desarrolló como se desarrolló. Porque, o sea, si más bien el gobierno en el libro tomó acciones como tal de aislar a los infectados y todo eso, no tomó las acciones pertinentes que debería haber tomado, que igual es súper comparable a la situación que tenemos hoy en día, ya que de que acá tenía una medida igual existe de que sí, tuvieron que cerrar la frontera ahora y no lo hicieron antes, de los permisos de vacaciones, de que no pusieron cuarentena al tiro, y de que personas siguen trabajando, por ejemplo, ahora, de que los emprendimientos de las personas ya como que están todos muertos y cuestiones así. Y además de eso, vamos bien por el lado del abandono de los hospitales, por así decirlo, porque como en la situación que pasó en el libro fue que la gente fue abandonada con su propia, que se valieran por sí mismos, pues. Y igual que hoy en día hay mucha gente que por el tema de no querer ir a un sistema público, por miedo a, no sé, empeorar, porque en el sistema público igual hay harta falencia en temas de materiales, en comparación con hospitales privados. Trabaja en el hospital, me dice que ya no tienen camas para atender a más personas, de que están todos llenos. Y yo cacho que en las clínicas también entonces, más o menos así, porque ahora estamos como en nuestro pico, ¿no? ¿No has visto las noticias últimamente? Pero haciendo como, no sé si te podré como interrumpir un poquito, Benja, pero como igual ahora que tú nombráis como este abandono, recuerdo, es que igual se nombra mucho al principio del libro, pero como de poca importancia, de que yo cacho que los que hicieron el plan del gobierno tampoco quisieron así como un abandono. Y los que hicieron, o sea, no el plan del gobierno, el plan en relación a la pandemia, y los del ministerio también hicieron lo mismo, porque no era como, al principio no era como decir, ya tirémoslo ahí nomás y que se maten entre ellos, sino al contrario, había mucha preocupación de cómo, ¿y cómo podemos hacer esto? Que la gente no se infecte más y que los ciegos le lleguen. ¿Cómo los tratamos? Sí, y entonces como yo creo que fue más como la falta de conocimiento respecto al tema, como tomárselo con profesionalismo, y también por eso el libro es un poco distópico y después queda como que estaba toda la ciudad abandonada de ciegos, y sí, porque es que igual avanzó rápido si comparáis la escalada de la enfermedad con ahora, con el coronavirus, por ejemplo, que fue una cosa de nada, por así decirlo. De que el gobierno acá al parecer no le importan tanto las personas, porque ahí por ejemplo se muestra un poquito de preocupación. Acá nada. Pero por eso mismo te digo, pues que no es que, a lo que voy yo es que no es que lo hayan hecho como con maldad, sino de que sí había una preocupación, pero quizá una preocupación infantilista, y en el libro extrematizada esta reacción, porque dicen, bueno, ¿y cómo lo van a hacer los ciegos con la repartición de la comida, de esto, otro? Pero que lo hagan ellos mismos, pues, pero no en el punto como de decir, de no conocer la situación, o sea, no en el punto de conociendo la situación, de que a total conciencia de lo que implicaba estar ciego. Lo mismo que con el gobierno actual, que yo tampoco creo que hayan dicho ya como ya hagamos esto y lo hicieron en mala, pues, sino como que no, pero son conscientes. Mi punto es como económica,
de las poblaciones, y por eso digo que por eso que quería interrumpirte un poquito, porque la comparación de lo que ocurre en el libro con la realidad igual es súper brígida, porque después de que se informa al gobierno de cómo estaba pasando dentro del manicomio, y después de que se informa al gobierno de cómo está pasando adentro de las casas de los chilenos, de la mayoría, la respuesta, al igual que en el libro acá, es que se la arreglen solo, pues, y cómo es la realidad con el 10%. Sí, pero mi punto no es más... Tirando así como comida, ya más comida, como más normal. Oye, cambiándole la leche con café con leche. No, pero mi punto no es como más bien tirársela como al Estado y decir fue porque ellos lo decidieron así y así fue, sino que fue más bien, mi punto es que el sentimiento de abandono no es porque el gobierno lo abandonó como tal, sino que fue porque eso es lo que siente la gente cuando uno como está como desesperado en una situación así, como por ejemplo tenía un familiar en cama, no tenía la plata para los remedios, y a pesar, o sea, a lo mejor te pasaron el 10%, pero de que no tenéis plata para la comida. Ponte un menor y se te hospitaliza la mamá y no tenéis fuente de dinero, pues entonces, ¿qué así? Podía acudir al hospital, pero no tenía idea qué hacer, pues, porque uno en ese estado se siente abandonado. No tenéis certeza de abandonado porque no tiene las herramientas, y tampoco, a lo mejor tener las herramientas, no saber cómo usarlas correctamente para solucionar como la situación en la que uno está. Y igual siento que esto es súper importante porque si más bien es algo como físico que abstracto como lo explican en el libro, más bien por el tema de que lo abandonaron solo físicamente en el manicomio en el libro, pero acá, a pesar de ser un abandonamiento también físico algunas veces, es un abandonamiento psicológico que uno siente, que igual es súper importante porque a lo mejor la culpa como tal no es del Estado, del gobierno, que a lo mejor no es como que no sepa tomar las situaciones pertinentes, o sea, las elecciones pertinentes, pero más bien como que la forma en la que la está tratando hace sentir a uno de esa forma. No sé si me explico. Sí. Pero fíjate que ahora que de nuevo como con lo que tú volví a hablar, como que también me recuerda varias cosas del libro, y también como brígido pensar el parecido, pues por ejemplo en el tema del abandono, uno de los casos mismos de esto, más como psicológico que tú decís, como del niño, pues, del niño que siempre pedía por su mamá y que estaba esta otra loca que le ayudaba, pero que no era egoísta del todo. Claro, pues como quizá hubiera estado la mamá. Entonces, como que con lo que tú dices, igual como que se van aclarando estas cosas del libro. No sé si aclarando estas cosas del libro, pero asemejándose a estas cosas del libro con la realidad. Y que como tal, igual yo siento que uno tampoco puede leer el libro culpando a todos por todo, sino que más bien yo veo las cosas más bien como el que no tiene, o sea, el que nunca ha hecho nada malo, que tira la primera piedra, pues. Pero igual hay muchas formas de leerlo, porque si lo veis por el punto de vista desde quién es bueno y quién es malo, claramente uno siente que el Estado, por ejemplo, cometió el error de haberlo aislado a todos ahí, pues. Y luego uno ve como a las personas por rodear el borde de lo que es ético, cometiendo como crímenes, asesinatos, violaciones. Y igual es chocante ver eso. Al final siempre va a ser el malo el ser humano, porque, por ejemplo, el niño, ¿qué malo hizo? O, bueno, más que el ser humano. No, pues. No, pero así como en síntesis, eso era como lo que quería hablar yo. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo o empezar otro tema. Renato. Igual siguiendo con el tema así sobre las comparaciones del libro y sobre la pandemia, hay una parte que me gustó del libro, que es sobre una señora cuando los protagonistas que están ciegos se escapan ¿El manicomio? ¿cómo se llama? De este manicomio incendiado que se incendió. Al llegar a una casa, por así decirlo, a la casa de había una la señora señora con lentes negros. Ellos van a buscar a su abuelo, o sea, a los papás de la señora con lentes negros lo van a ir a buscar. Ahí se ve como el límite que puede llegar una persona
para sobrevivir, pues. Así como que se ve cómo se pierde esa humanidad. Sí, ya te acuerdas casi. Que hace humana una persona, porque cuando perdemos la vista y para sobrevivir eso, estando sola, como que recorrimos a nuestros instintos más carnales o bestiales, por así decirlo, para sobrevivir. Sí, para mantenernos con vida y poder subsistir, po. Y como la señora como ya estaba como bastante experimentada con ese tema y se manejaba bastante bien, Ya lleva... ¿Cuánto lleva? igual tuve que cometer como... Sí, lleva, no sé cuánto lleva, pero lleva harto tiempo ahí porque de hecho cuando la descubrieron que vivía ahí y todo, se sorprendieron que aún seguía viva, po. Sí. Y después cuando le contó cómo sobrevivió todo, quedan como súper traumados. Pero igual eso, se ve como... y los cadáveres que habían. Sí, y la señora todavía seguía ahí como viviendo. A mí lo que me Como quedó ya del libro, no le importaba nada. lo que me quedó del libro, que lo estaba leyendo como a las 2 de la mañana, que era súper trético y crudo todos los relatos que contaba, como por ejemplo cuando tienen que ofrecer servicios sexuales a cambio de comida, como que lo decía... De comida. Como que lo escribía sin titubear. Sí. Sí, de cómo murió una señora monopolizaron a las mujeres como un objeto, pues. Sí, y cómo sí, de hecho no le importaba nada, terminaron matando a la señora, no me acuerdo qué, pero a la que tenía como insomnio, ¿o no? No es que... Sí, pues la terminaron matando. Sí, ahí se veía bastante. La que se quedó mirando a la pared, ¿o no? Sí, creo que sí. Ah, sí, tiene insomnio, no podía dormir. Bastante, pero la maldad del ser humano. En el manicomio, adentro del manicomio, donde los ciegos, estos malos, como que en una parte reunieron a todas las mujeres para satisfacerse. Que la mujer no tenía nada que hacer por el miedo que tenía. Así lo que me pregunto yo es como ¿para qué le servían los tesoros a las personas que se tomaron el... Sí, eso también me lo preguntaba. ¿Para qué le servían si no podían hacer nada? Están todos ciegos y como que la sociedad ya como que se había estropeado. Bueno, ellos no. Pero es que en una situación así, yo cacho que tienen que haber pensado esto en algún momento tiene que parar, pues, entonces mejor me aseguro para después, pues. Pero igual al final del libro termina como cambiando la situación, pues, de que todos comienzan a recuperar la vista. Pero... Sí, porque de hecho, creo que cerraban como los ojos así y lo abrían, ¿no? Sí, pero igual estaba, a ese punto ya habían muerto. Sí, no, pero en sí el libro tiene partes bastante fuertes. Ahora acotando lo que decía el Diego de sentir empatía con el que le robó el auto al primer ciego, yo no sentí tanta empatía con el ciego, o sea, me sentí como rabia igual porque los milicos llegaron y los mataron. Igual tampoco lo culpo porque imagínate alguien que te puede dejar ciego en una pandemia se te acerca. Como, ¿qué eres tú? Sí, pero igual tenía como la intención de que lo ayudaran, porque igual se veía súper arrepentido el loco. Sí, igual de lata porque o sea, más que el loco estaba como redimiéndose y no alcanzó, pues. O sea, yo no caché. Entonces quedó como en el potencial de lo que pudo ser. O sea, yo no caché como que se redimiera tanto porque no hizo ningún acto así generoso. Porque, por ejemplo, cuando se juntó con el... No haciendo acto generoso, pero... Con el viejo que le robó el auto, se agarraron a puñetos. Sí, pero igual él en su mente como que se autocriticaba a sí mismo, si no le hubiera robado el auto, si no hubiera pasado esto, igual así. Pero es como, no es como un arrepentimiento, porque al fin y al cabo, si yo lo hubiera sabido de que hubiera quedado ciego, no se lo hubiera robado, pero no quita el hecho de que él no haya dicho, no quería que se robara el auto.
Lo dijo como porque le ocurrió algo malo. Fue como un remordimiento de que podría haber hecho esto, pero aún así el loco nunca tomó acciones, pues, pudiendo haberlas tomado. Así que muere Diego. No sé. Como para ir ya cerrando este podcast, como que a la conclusión que llegamos fue de que el libro no se centra tanto en una pandemia en sí como para compararlo con el punto de este podcast, sino como en las acciones que tomaron las personas a base de este virus y como explorar hasta dónde podrían llegar ellos así para sobrevivir a esa enfermedad, por así decirlo, que si bien fue una pandemia igual que acá, fue una pandemia distinta porque a lo mejor el virus no fue como tan con síntomas que dejaba como a la población tan vulnerable como nosotros, pero la dejaba ciega. Sí, pues los dejaba ciega. De que en cierto modo y la también es mortal porque el tema fue que no sé, la pandemia, la mortalidad no se desarrolló solamente por el virus como tal, sino que fue por las acciones que tomó la gente, porque prácticamente en algunas partes como en el de no cuidarse o mantener la distancia, de también la irresponsabilidad del gobierno, de que le daban poco. Bueno, más del gobierno, bueno, sí, el gobierno también tiene cierta responsabilidad, sí, también de los militares, de que no se preocupaban, por ejemplo, cuando no le dieron antibiótico a los sí, pues los disparaban prácticamente al tiro, ni siquiera se preocupaban, no pensaban en ellos ya como personas. Sí. No les daban ni asistencia así si tenían alguna herida o por ejemplo cuando dejaban los muertos así, tirados, de que apenas le dieron una pala a las cuestiones, no les veían nada como para limpiar y no pegarse infecciones y esas cosas. Sí, en la parte del libro hay una parte donde explica así cómo estaban los pasillos llenos de caca, de muertos, gente muerta, pipí. O de cuando el doctor te decía de que estaba haciendo caca y de que no tenía confort y eran como animales. Sí, ahí quedó nomás. De hecho, él mismo dice que a él ya no le importaba cómo hacía todo eso. De que ya no le quedaba orgullo de hombre. Así era. No tenía opción. Él vivía. Y bueno, esa es nuestra conclusión. Y no sé vos qué más. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar este podcast que hicimos con este grupo formado por Simonaros, Diego Torres, yo, Renato Calderón y Aravena. Benjamín Aravena.